Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, novelas turcas y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo. Hoy estamos que ardemos porque tenemos salseo del bueno, chismecito que nos encanta y una parejita que nos tuvo a todos en vilo hace algunos años. Sí, estoy hablando de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que juntos hicieron historia en la televisión turca y en nuestros corazones. Hoy vamos a sumergirnos en esa relación que nos dejó a todos con la boca abierta, llena de rumores, confirmaciones a medias y un final que quizás no esperábamos. Porque, seamos sinceros, ¿quién no se enganchó con Erkenci y no shippeó con todas sus fuerzas a Sanem y Can? Esa química en pantalla era innegable y claro, como buenos chismosos que somos, empezamos a preguntarnos, ¿será que el amor traspasó la pantalla? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque hoy vamos a desentrañar esos secretos, esos rumores, esas declaraciones que Demet Özdemir ha soltado a lo largo del tiempo sobre su relación con Can Yaman. Preparémonos para un viaje lleno de emociones, revelaciones y por supuesto, mucho chisme. Pero antes de que nos metamos de lleno en esta historia, les quiero pedir un favor enorme, si son nuevos por aquí suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo porque siempre tenemos lo último del mundo del espectáculo, las mejores novelas turcas y por supuesto, los chismes más jugosos. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Y si ya son parte de esta gran familia, gracias por su apoyo. Son los mejores. Ahora sí, manos a la obra. A ver, recordemos un poco. Erkenci fue un fenómeno mundial. La historia de Sanem y Can, su amor inocente, sus idas y venidas, su química explosiva, era adictiva. Y claro, los fans empezamos a notar esa conexión especial entre Demet y Can. Sus miradas, sus risas fuera de cámara, sus interacciones en redes sociales, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Los rumores empezaron a crecer como la espuma. Que si se les vio cenando juntos, que si se escaparon a una isla paradisíaca, que si se dedicaban mensajes secretos en Instagram, las redes sociales eran un hervidero. Y aunque ninguno de los dos confirmaba nada, tampoco lo negaban rotundamente. Jugaban al despiste alimentando aún más la curiosidad de sus seguidores. Demet Özdemir, en particular, siempre ha sido muy reservada con su vida personal. No es de las que gritan su amor a los cuatro vientos, ni de las que exponen sus relaciones en redes sociales. Pero a pesar de su discreción, ha dejado escapar algunas pistas, algunas declaraciones que nos permiten hacernos una idea de lo que realmente pasó entre ella y Can Yaman. En varias entrevistas, le han preguntado directamente sobre su relación con Can. Y aunque nunca ha dicho sí, fuimos novios, tampoco ha dicho no, solo somos amigos. Su respuesta suele ser algo así como: Can es un compañero de trabajo increíble, un gran amigo, y tenemos una química muy especial en pantalla. Pero vamos, Demet. Con esa respuesta no nos dices nada. Sabemos que hay algo más. Una vez, en una entrevista para una revista turca, le preguntaron si alguna vez se había enamorado de un compañero de trabajo. Demet respondió con una sonrisa enigmática: en el set de grabación se crea un ambiente muy especial, muy intenso. Pasamos muchas horas juntos, compartimos muchas emociones. Es normal que surjan sentimientos. Pero hay que saber diferenciar entre la fantasía y la realidad. Ajá. Ahí está la clave. Demet reconoce que sí pueden surgir sentimientos, pero también deja claro que hay que ser consciente de que se está trabajando, que se está interpretando un papel. ¿Será que ella sí se enamoró de Can, pero él no sintió lo mismo? ¿O será que ambos sintieron algo, pero decidieron no llevarlo más allá por miedo a arruinar su relación profesional? Otro rumor que circuló mucho fue que su relación terminó mal, que hubo una pelea monumental y que por eso no se les ha vuelto a ver juntos en ningún proyecto. Y aunque esto nunca se ha confirmado, es cierto que después de Erkenci, Demet y Can tomaron caminos separados. Ella se enfocó en otros proyectos en Turquía, mientras que él probó suerte en Italia y España. Algunos dicen que la distancia fue el principal problema. Otros, que hubo terceras personas involucradas. Y otros que simplemente la magia se acabó. Lo cierto es que su separación fue un golpe duro para los fans de Erkenci, que soñábamos con verlos juntos en la vida real. Pero, ¿qué ha dicho Demet sobre todo esto? En una entrevista reciente, le preguntaron si volvería a trabajar con Can Yaman. Y su respuesta fue bastante ambigua: nunca digas nunca.
Khan es un actor talentoso y un buen compañero. Si se presenta la oportunidad, no tendría problema en volver a trabajar con él. Ojo. No dice que sí, pero tampoco dice que no. Deja la puerta abierta a una posible reconciliación profesional. ¿Será que el tiempo ha curado las heridas y están dispuestos a dejar atrás el pasado? ¿O será que simplemente están siendo diplomáticos para no crear más polémica? Lo que sí sabemos es que Demet Özdemir ha rehecho su vida. Se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente esa relación tampoco prosperó y terminaron divorciándose. Ahora se le ha relacionado con otros hombres, pero ella sigue manteniendo su vida privada alejada de los focos. Can Yaman, por su parte, también ha tenido varias relaciones después de Demet. Se le ha visto con actrices italianas, modelos y hasta con una presentadora de televisión española. Pero al igual que Demet, parece que no ha encontrado a su media naranja. Y aquí es donde me pongo un poco reflexiva. A veces nos obsesionamos tanto con las relaciones de nuestros ídolos que olvidamos que son personas de carne y hueso, con sus propios sentimientos, sus propios problemas y sus propias decisiones. Demet y Can nos regalaron momentos mágicos en Erkenci-Kuş, y eso es lo que deberíamos recordar. Si su relación traspasó la pantalla o no, es algo que solo ellos saben. Y si decidieron separarse, es porque era lo mejor para ambos. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas, han cosechado éxitos en sus carreras y han demostrado que son talentosos y profesionales. Y aunque nos hubiera encantado verlos juntos para siempre, tenemos que respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus caminos. Así que, mis amores, después de este recorrido por la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, ¿qué podemos concluir? Pues que su historia fue un torbellino de emociones, rumores y expectativas. Que su química en pantalla era innegable, pero que quizás no fue suficiente para construir una relación duradera. Que ambos son personas talentosas y exitosas, que han seguido adelante con sus vidas y que merecen todo el respeto del mundo. Y que aunque nos quedemos con la duda de qué pasó realmente entre ellos, siempre tendremos Erkenci-Kuş para revivir esos momentos mágicos que nos regalaron. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Me encanta compartir con ustedes estos chismes, estas historias que nos hacen soñar y que nos demuestran que la realidad a veces supera la ficción. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Ustedes qué creen que pasó entre Demet y Can? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en algún proyecto? Los leo a todos. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. No se olviden de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Y estén atentos porque muy pronto tendremos más chismes, más novelas turcas y más sorpresas para ustedes. Los quiero un montón. Hasta la próxima. Besos. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, esperen. Que aún no hemos terminado de exprimir este jugoso limón. Porque a ver, como buenas investigadoras del corazón que somos, no podemos conformarnos con las declaraciones oficiales y los rumores a medias. Tenemos que ir más allá. Tenemos que bucear en el pasado, analizar el contexto y conectar los puntos para entender qué carambas pasó realmente entre Demet y Can. Y es que, mis amores, la historia de Erkenci-Kuş no solo fue un éxito en la pantalla chica, sino que también generó una auténtica fiebre fan alrededor del mundo. La serie se vendió a decenas de países, fue doblada a múltiples idiomas y catapultó a Demet y Can a la fama internacional. De repente eran estrellas globales. Y claro, con la fama vienen los paparazzis, los chismes y la presión mediática. Imagínense lo que debe ser vivir con la constante sensación de que te están observando, analizando y juzgando. Es agotador. Y más aún cuando se trata de tu vida personal. Por eso entiendo perfectamente por qué Demet siempre ha sido tan cautelosa con su relación con Can. No quería que su vida privada se convirtiera en un circo mediático, ni que su relación se viera afectada por las presiones externas. Es una mujer inteligente y sabe cómo protegerse. Pero a pesar de sus esfuerzos por mantener la discreción, los fans seguían buscando pistas, analizando cada mirada, cada gesto, cada comentario. Y es que la química entre Demet y Can era tan evidente que era imposible ignorarla. Era como un imán que los atraía.
Recuerdo perfectamente una entrevista en la que le preguntaron a Khan qué era lo que más le gustaba de trabajar con Demet. Y él respondió, Demet es una persona muy divertida, muy espontánea y muy talentosa. Es muy fácil trabajar con ella porque tenemos una gran conexión y nos entendemos muy bien. Además, es muy guapa. Uy, uy, uy. ¡Qué galán! Y Demet por su parte también le dedicó unas palabras muy bonitas a Khan. Khan es un compañero muy generoso, muy profesional y muy respetuoso. Siempre está dispuesto a ayudar y a dar lo mejor de sí mismo. Es un gran actor y una gran persona. ¡Qué bellos! Parecían una pareja de enamorados. Pero, como ya les dije, la realidad a veces es más complicada de lo que parece. Detrás de las sonrisas, los halagos y las miradas cómplices, también había tensiones, desacuerdos y presiones. Y es que trabajar juntos durante tantas horas, todos los días, puede ser muy estresante. Además, hay que tener en cuenta que tanto Demet como Khan eran muy jóvenes cuando empezaron a grabar Erkencicus. Ella tenía 20 y tantos años y él también. Estaban en plena etapa de crecimiento personal y profesional. Y claro, con la fama y el éxito vienen las ofertas de trabajo, los viajes, las fiestas y las tentaciones. Es muy fácil perderse en ese mundo de glamour y superficialidad. Y más aún cuando se está enamorado. Por eso creo que es posible que Demet y Khan sí hayan tenido una relación amorosa durante la grabación de Erkencicus, pero que no haya sido tan idílica como nos imaginábamos. Quizás hubo momentos de felicidad, pero también hubo momentos de conflicto. Y quizás al final, se dieron cuenta de que no estaban preparados para afrontar los desafíos que implica una relación pública y decidieron seguir caminos separados. Es una decisión muy madura y muy valiente. Además, hay que tener en cuenta que tanto Demet como Khan tienen personalidades muy fuertes y muy independientes. Son dos personas con mucho carácter. Y quizás esa misma fuerza que los atrajo también fue la que los separó. Demet es una mujer muy centrada, muy trabajadora y muy ambiciosa. Siempre ha luchado por sus sueños y no está dispuesta a renunciar a ellos por nadie. Es un ejemplo de mujer empoderada. Y Khan, por su parte, es un hombre muy apasionado, muy aventurero y muy carismático. Le gusta viajar, explorar nuevas culturas y vivir la vida al máximo. Es un espíritu libre. Por eso creo que es posible que Demet y Khan hayan llegado a la conclusión de que sus caminos eran diferentes y que no estaban destinados a estar juntos. Es una lección muy dura, pero a veces es necesaria. Pero a pesar de todo, creo que ambos guardan un buen recuerdo de su tiempo juntos. Erkencicus fue una experiencia muy importante en sus vidas y les dejó muchas enseñanzas. Y quién sabe, quizás algún día vuelvan a trabajar juntos y nos sorprendan con una nueva historia de amor. Nunca hay que perder la esperanza. Mientras tanto, sigamos disfrutando de sus carreras por separado y deseándoles lo mejor en sus vidas personales. Se lo merecen. Y recuerden, mis amores, que la vida es un camino lleno de sorpresas, de alegrías y de tristezas. Lo importante es aprender de nuestras experiencias y seguir adelante con la frente en alto. Así que levanten la copa y brindemos por Demet Özdemir y Khan Yaman. Por su talento, por su éxito y por su valentía. Salud. Y ahora sí, mis amores, me despido de ustedes. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo. Los quiero un montón. Hasta la próxima. Besos. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Chao, chao.